Bueno, hoy vamos a seguir con las señales o evidencias que estamos en los últimos tiempos y vamos a estar enfocados en el capítulo 24 de Mateo. Bueno, en cierta ocasión el Señor le dijo a una multitud que deberíamos de ser entendidos en los tiempos, así como distinguimos cuando miramos una nube que viene del poniente y decimos viene la lluvia, o cuando sentimos los vientos del sur decimos se acerca el verano. Él dijo sean entendidos en los tiempos que están viviendo. Y aquí en el capítulo 24 de Mateo se nos da una serie de señales o evidencias para que podamos identificar si estamos viviendo en los últimos tiempos. Nos dice que Jesús salió del templo y que se le acercaron los discípulos para mostrarles los edificios. Jesús les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Cumpliéndose esta profecía en el 70 después de Cristo por decisión del emperador Tito. La ciudad fue saqueada sin dejar piedra sobre piedra en el templo, tal como lo profetizó Jesús. Luego en el versículo 3, en el Monte de los Olivos, sus discípulos le hacen tres preguntas específicas a Jesús. Número 1, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo primero que Jesús dice es, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús anuncia la apostasía, falsas doctrinas, falsos maestros, falsos profetas. Ahora bien, ¿cómo saber si alguien predica el verdadero evangelio o el verdadero mensaje? ¿Cómo podemos saber si alguien realmente es un enviado de Dios? La palabra es clara cuando nos dice, por sus frutos los conoceréis, porque no puede el buen árbol dar frutos buenos, no puede el buen árbol dar frutos malos, ni el mal árbol dar frutos buenos. En Gálatas se nos dice que manifiestas son las obras de la carne y que esas no se pueden ocultar. La ira, la contienda, las divisiones, la mentira, la avaricia, las borracheras, las divisiones, todas estas son obras de la carne, frutos de un mal árbol. Pero dice más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. También son frutos del árbol bueno. Así que los vamos a conocer por el actuar, por su hablar. Todo aquel que niega la eficacia del sacrificio de Cristo no es de él. Todo aquel que niega que Cristo vino en carne no es de él. Todo aquel que predica para su propio provecho, llenando su vientre, pero no y que trae contienda y división a la iglesia, no es de él. Es más, la palabra dice, sea anatema. Así lo dice la Escritura, que aunque miremos a un ángel que desciende del cielo, pero si nos trae un evangelio contrario al que nos enseñó el Señor Jesucristo y sus apóstoles, no le creamos, porque el diablo también se viste de ángel de luz. Específicamente este es un punto que se está viviendo en este momento. La apostasía está en su auge. La apostasía se está viviendo hoy en día, por lo que tenemos que tener mucho cuidado a quién escuchamos, a quién miramos, a quién le abrimos nuestro corazón. Lo segundo que Jesús le respondió en este mismo capítulo 24 de Mateo es, y oiréis de guerras, rumores de guerra.
Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Específicamente esto lo dice el versículo 6 en adelante. Y todo esto será principio de dolores. Yo creo a la luz de lo que dice la Escritura que ya estamos en el principio de dolores. En el mundo hay caos, en el mundo hay violencia. Los gobiernos no saben qué estrategia ya implementar para que su economía funcione, para que la sociedad se desarrolle. Inventan muchas veces algunas cosas que nos dejan sorprendidos o asustados. Hay tanto desacuerdo entre las naciones, entre los gobiernos y reinos, que deberíamos estarnos preguntando qué está pasando. La Biblia nos da la respuesta, estamos en el principio de dolores. En el versículo 14 se nos da una evidencia contundente para el fin. Y dice, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pregunta, ¿ya se habrá predicado el evangelio por todo el mundo? Y si todavía no, ¿cuánto falta? Es hora de meditar en estas cosas y ponernos al día con Dios. Y así como sabemos distinguir si va a llover o si estamos en verano, que sepamos en qué tiempos estamos viviendo según la Escritura. La Escritura es veraz. La palabra de Dios es veraz. La palabra de Dios no cambia. Lo que Él ha dicho se va a cumplir. Dios nos está dando tiempo para que lo busquemos, para que nos arrepintamos y busquemos al Señor Jesús. Él ya pagó el precio por nuestra libertad para que pasemos directo a su trono de gracia y buscar ese oportuno socorro. El Señor es claro en su palabra. Mateo 24 especifica muchas señales para los tiempos finales, cosas que estamos viviendo hoy en día y que son inconfundibles. La realidad del ser humano, la sociedad que está en decadencia, viviendo lejos de Dios, y por ende, si el hombre se aparta de Dios, déjeme decirle que se va a tropezar con consecuencias de sus decisiones. Alguien decía por ahí, pero siendo Dios tan bueno, ¿cómo Dios puede castigar de esa forma al ser humano? Entonces, yo le digo en este momento en respuesta, no es Dios que va a castigar al hombre. El hombre mismo choca o atrae consecuencias producto de sus malas decisiones. La palabra de Dios dice que Dios quiere que todos seamos salvos. Dios es bueno, Dios es amor, pero también es un Dios justo que aborrece el pecado. Dios nos hizo con libre decisión y tú y yo tomamos la decisión de seguir a Dios o de seguir nuestro propio camino. Pero tú sabes que al final de tus caminos tú le vas a dar cuenta al Señor, porque nuestra vida y nuestros caminos son prestados. Dios te bendiga.